Listo, entonces vamos a iniciar cualquier pregunta que vayamos teniendo. Entonces abren el micrófono y la tratamos de resolver. Como les decía, entonces vamos a tratar hoy la parte de la inductancia. Es muy parecida a la capacitancia. Tiene cosas en común. Entonces la vamos a revisar. La inductancia es una propiedad fundamental en la física y en la ingeniería eléctrica que describe la capacidad de un componente eléctrico para almacenar energía en forma de campo magnético cuando una corriente eléctrica pasa a través de él. Acá tenemos los símbolos más utilizados. Acá podemos ver que nos hablan de bobinas, entonces tenemos que tener claro que un inductor o una inductancia o una bobina físicamente son lo mismo. Nos estamos refiriendo al mismo elemento. El, la palabra más exacta para describir esto pues es el inductor, pero pues cotidianamente usamos el concepto de bobina y de inductancia. La inductancia se refiere más a la medida, se refiere más al fenómeno físico. Y el inductor se refiere más al elemento al elemento físico, o sea, al elemento que podemos nosotros palpar. Entonces vamos a medir, a leer acá que nos dice en la parte unida. Entonces la inductancia se mide en henrios en honor a Joseph Henry, un pionero en el estudio de fenómenos electromagnéticos. El símbolo de la inductancia se representa comúnmente con la letra L, L mayúscula. Entonces, como les decía, acá tenemos varios símbolos. El más común es este primero, el más elemental. Acá tenemos uno que nos describe el núcleo, si es de hierro. Acá si el núcleo es de otro elemento ferroso. Acá si la bobina es variable, si podemos cambiarle el valor. Y bueno, hay un sinfín de elementos que podemos ir encontrando ahí en los libros o en los catálogos o en las placas de los motores, en las placas de los transformadores. Entonces nos podemos encontrar con este tipo de simbología, entonces tenemos que tener esto siempre, esta información ahí a la mano para cuando nos toque interpretar algún dato de estos, pues sepamos de lo que nos están hablando. Entonces, para entender este tema de la inductancia, tenemos que tener claro el campo magnético, que es el campo magnético. Entonces, es análogo a lo que hacíamos con los capacitores, que estudiábamos el campo eléctrico. Acá tenemos que estudiar es el campo magnético. Entonces, leyendo acá alguna definición que uno puede encontrar por ahí en la literatura o en internet, vamos a leerlo a ver qué nos dice. Entonces, el campo magnético es un concepto fundamental en el estudio de la física que ha capturado la atención de científicos e investigadores debido a sus implicaciones teóricas y potenciales aplicaciones prácticas en diversas tecnologías emergentes. Aunque menos conocido que el campo magnético tradicional, el campo magnético representa una propiedad sutil pero crucial en el universo de las interacciones electromagnéticas. Entonces esto es lo que uno puede encontrar ahí en internet. Leerlo y entenderlo pues no es tan sencillo. Siempre pues es mejor hacer ejercicios, es mejor ver diagramas, esquemas, ejemplos, videos para tratar de comprender estos fenómenos físicos. Acá por ejemplo podemos ver que a través de un conductor, un alambre cualquiera, que pueda circular una corriente, ya sea una corriente continua o una corriente alterna, va a generar un campo magnético alrededor de él. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver la ley de la mano derecha, donde el pulgar va en la dirección de la corriente y los dedos, el índice, el anular, y el meñique y el corazón van alrededor del cable, indicándonos el sentido del campo magnético.
de las líneas de campo. Entonces ya vamos a mirar con ejemplos más detalladamente esta parte. Entonces una forma de manifestación del campo magnético lo podemos ver con un imán permanente. Estos imanes pues los podemos encontrar en la naturaleza. Ya vienen así, o sea, no tenemos que inyectarle ninguna corriente, sino que ya por, por simple configuración natural, pues ya vienen con ese magnetismo. Entonces, acá algún experimento que nosotros hacemos, no sé si de pronto ustedes lo hayan hecho en el colegio, uno llevaba un imán, llevaba una hoja en blanco y llevaba unas limaduras de hierro. Estas limaduras son importantes que tienen que ser de un material ferroso, o sea, parecidos al hierro. Entonces, acá tenemos limaduras de hierro que podíamos encontrar de pronto en un taller de ornamentación o talleres donde trabajen con hierro y sobre estas esquirlas. Entonces uno recolectaba eso y, y era para evidenciar la existencia del campo magnético. Entonces acá, como podemos ver, el imán tiene un polo norte y tiene un polo sur. Entonces las líneas de campo van saliendo del polo norte y se cierran hacia el polo sur, creando acá estas líneas equipotenciales, creando estas líneas alrededor del imán que comprueban la existencia del campo magnético. Entonces el experimento consiste en eso, un imán, una hoja y las limaduras. Entonces uno pone ahí las limaduras, mueve sutilmente la hoja y se crea esto. Entonces ustedes pueden tratar de hacer ese experimento si tienen de pronto la curiosidad y el tiempo para comprobar este fenómeno. Acá podemos ver a mano derecha este mismo esquema. Entonces tenemos el polo norte, el polo sur y las flechas van en dirección del norte al sur. Eso es importante tenerlo ahí en cuenta. Entonces siempre se van a cerrar. Siempre se cierran. Pues obviamente el campo, como ustedes pueden ver acá cerca del imán, el campo es más fuerte. A medida que se aleja, pues estas líneas de campo también se alejan y se hacen más débiles. El campo siempre es fuerte acá al lado del imán. Entonces esto lo podemos ver en el experimento más sencillo que nosotros podríamos hacer en la casa, que es tomar el imán de la nevera y sentir esta fuerza del campo magnético. Entonces cuando estamos muy retirados de la puerta, de la parte metálica de la nevera, entonces no sentimos nada. A medida que la vamos acercando, sentimos una atracción. Esa atracción son estas líneas de campo interactuando con el metal. Entonces a medida que nos acercamos, esa fuerza se hace más grande hasta llegar al punto que el imán se pega al metal. Entonces eso es como lo más evidente que nosotros podríamos hacer para comprobar estas líneas de campo magnético. Acá otro detalle importante que hay que mirar es que el imán tiene un polo norte y un polo sur. Si yo quisiera dividirlo, si yo quisiera decir, bueno, voy a cortarlo y voy a dejar la parte norte y la parte sur aparte, eh, eso es imposible, no se puede hacer. No existe el monopolo magnético. Entonces, si yo corto el imán, me van a quedar dos imanes. O sea, esta parte roja va a quedar norte y una parte sur. Y lo mismo, esta parte azul va a quedar una parte norte y una parte sur. No existe el monopolo magnético, como si lo podemos ver en el campo eléctrico, donde sí podemos separar los electrones de, de los protones. O sea, sí podemos tener una carga positiva y una carga negativa de manera independiente. En este caso no se puede. Entonces son pequeños detalles que tenemos que ir teniendo en cuenta. Acá otra manifestación del campo magnético lo podemos ver en el campo magnético de la Tierra. Entonces el campo magnético es debido a que el núcleo de la Tierra es líquido, está compuesto con muchos metales y uno de esos metales pues es el hierro. Entonces el hierro, al estar en movimiento, todos sabemos que
Tierra tiene dos movimientos, un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. Entonces ese movimiento de rotación hace que pues el núcleo se mueva y genere estas líneas de campo magnético. Entonces, estas líneas de campo magnético terrestre son las que nos protegen pues, de las tormentas solares y hace que la vida como la conocemos pues sea posible. Si no existiera este campo magnético, pues otro sería, otro sería el cuento. Listo, entonces acá vamos a revisar las aplicaciones para ir entendiendo más este fenómeno. Entonces, como siempre, es más fácil entenderlo ya con cosas que nosotros conocemos o que utilizamos. Entonces, siempre es importante saber esto, este tema de las aplicaciones. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una turbina. Esta turbina es la que se utiliza en la central hidroeléctrica de San Carlos, acá en Colombia, una de las más grandes, donde pues producimos la energía eléctrica. Transformamos la energía eléctrica de energía mecánica a energía eléctrica. Entonces ya vamos a ver cómo es este funcionamiento. Para entender esa generación, pues nos remitimos al motor más básico, al generador más básico, que es este que tenemos acá a la derecha y a la izquierda. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un imán que tiene el polo norte y el polo sur. En este caso, pues tenemos dos imanes, uno puesto en la parte norte y otro en el sur. Tenemos una espira o bobina o inductor o inductancia, como la queramos llamar. En todo caso es un enrollamiento de alambre. Y tenemos, aparte, es un sistema donde yo puedo girar esta bobina. Entonces acá la tengo en forma de manivela. Entonces acá, cuando yo empiezo a darle vueltas a esto, se empieza a inducir una tensión acá, en estos dos cables. Cuando yo cierro el circuito, con la carga que sea, en este ejemplo pusimos un bombillo, entonces se va a inducir una tensión y se va a generar una corriente eléctrica y va a hacer que el bombillo se ilumine. Entonces acá hay varias cosas que analizar. Una es el movimiento, otra es la existencia de la espira o de la bobina y otra es la existencia del campo magnético. Acá, como vemos, va de norte a sur las líneas de campo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a mover esto? Estas espiras cortan las líneas de campo y ese corte es lo que genera acá la inducción de tensión. Se induce la tensión. Entonces ahí ya tenemos los tres ingredientes. Magnetismo debido al imán, el enrollamiento de alambre y el movimiento. Con esas tres inducimos la tensión. Acá es lo mismo, pero en otra configuración. Está la espira de alambre, que es como un resorte en este caso. Está enrollado. Tenemos el imán, tenemos las líneas de campo y hacemos este movimiento. El imán se empieza a mover hacia adentro y hacia afuera. Este es el típico experimento que nosotros hacemos también, en donde cogemos un tubo de esos de PVC, le enrollamos un alambre, harto alambre, y después metemos un imán y cogemos ese tubo y le empezamos a hacer así y le conectamos un LED y ahí se empieza a inducir la tensión. Entonces estos experimentos hay hay muchos ejemplos de esto en internet, en YouTube. Entonces para los que quieran pueden ir a mirarlo, los que tengan la disposición y tengan el tiempo. Entonces acá lo estamos tratando de explicar de la forma más básica y siempre de la mano de la teoría. Entonces esto se mueve y genera acá, induce la tensión y se cierra pues el circuito y genera la corriente, el flujo de corriente. Entonces acá tenemos en la actualidad pues unas aplicaciones en la parte de la generación. Tenemos la generación nuclear, tenemos las termoeléctricas
que pueden ser de gas o pueden ser de carbón, como las hay acá en Colombia, por ejemplo la de Termopaipa que es de carbón. Tenemos acá los parques eólicos como el que hay en La Guajira y tenemos las hidroeléctricas como la de San Carlos o la de Hidroituango, que son las más grandes que existen acá en Colombia. Tenemos estos generadores de más baja potencia que sirven para de pronto para eventos públicos o em, para de pronto una casa donde cuando se va se interrumpe el fluido eléctrico, en algunas casas tienen de estos generadores. Entonces, ¿cuál es la idea? Mirar acá para que entendamos el concepto. Entonces vamos a mirar acá una por una y vamos a ver que todas utilizan este mismo principio. Entonces, por ejemplo, esta. Tenemos la nuclear. ¿Cómo se imaginan que es la nuclear? Pues la nuclear lo que hace es calentar agua. ¿Cómo hacen ese calentamiento del agua? Cogen plutonio y cogen un uranio, que es un material pues escaso en el planeta Tierra, pero algunos países pues lo encuentran y lo utilizan para la generación de energía eléctrica. Ese uranio y ese plutonio pues tienen mucha energía concentrada. Ellos hacen allá em, unas reacciones nucleares. Nucleares se refieren es a sacar la energía del núcleo del átomo. Entonces en ese proceso se libera mucha energía y esa energía la utilizan para calentar el agua. Entonces lo que ustedes ven acá es el vapor del agua, sí, el vapor. El agua líquida se convierte en vapor. Entonces la idea es que con ese vapor mueven unas turbinas, una turbina parecida a esta. Esta turbina es hidráulica, hay unas turbinas de vapor, pero la idea es más o menos la misma. Entonces, esta turbina, ¿dónde va a ir conectada? Esta turbina la conectan acá, esa turbina de vapor. Entonces, como pueden ver, ya no tenemos que darle acá manivela, sino ya sería el movimiento lo está generando la turbina. Entonces, ahí ya vamos mirando cómo es que funciona esto. Lo mismo pasa con las centrales térmicas. Acá en Colombia, por ejemplo, utilizamos las de carbón. Entonces, esto sí, pues imagínense toda la contaminación que genera dióxido de carbono, monóxido de carbono, por las emisiones de eso. Entonces, acá cogen el carbón, lo utilizan para calentar agua y pasa lo mismo. Utilizan ahí unas turbinas y esa turbina vuelve y juega. Está acoplada a un sistema em, de generación eléctrica que cumple el mismo principio, ¿sí ven? Entonces es el mismo principio para todos estos casos. Lo mismo pasa con este generador eólico. Entonces acá el movimiento del viento, la velocidad del viento hace que se muevan estas aspas y acá en esta caja que ustedes ven acá, pues está instalado esto. En algunos casos, en otros casos lo que tiene ahí es una caja de velocidades para regular la tensión. Entonces hay diferentes configuraciones. En todo caso, acá se está generando un movimiento y ese movimiento pues va acoplado a esta palanquita, a esta manivela que hay acá. Entonces ya tenemos ahí varias formas de generar ese movimiento. Y lo mismo pasa en las hidroeléctricas. Entonces la hidroeléctrica van y represan el agua, la descargan de una manera controlada para que llegue a esta turbina, para que siempre le llegue la misma presión. Eso hacen una configuración ahí con las tuberías, llega a esta turbina, esto se mueve siempre a velocidad constante y llega acá y la conectan ahí. Entonces acá, por ejemplo, en Colombia tenemos una frecuencia de 60 Hz, que quiere decir que esto está girando 60 veces por segundo. Esa es la velocidad. Por eso cuando nosotros vamos y medimos la frecuencia en el tomacorriente de nuestras casas, está a 60 Hz. ¿Qué quiere decir? Que esto está girando 60 veces por segundo. En algunos casos, en otros países utilizan una frecuencia de 50 Hz, como por ejemplo en Estados Unidos,
utilizan una de 50 Hz o en Europa. Acá utilizamos en Colombia una frecuencia de 60 Hz. Y por último tenemos acá un generador ya de una escala pues menor que podría alimentar pues las necesidades de una casa pequeña o como le digo para algún evento pequeño o para de pronto las personas esas que trabajan en la calle que tienen que utilizar herramientas eléctricas, utilizan mucho estos generadores. Esto generalmente funciona con gasolina o con diésel. Entonces, como podemos ver, cualquiera que sea el principio del- de la generación, utiliza este mismo concepto. Esto no cambia, esta parte. Esta es la forma de generar la electricidad de corriente alterna. También acá hay unas configuraciones para generar la corriente continua, pero es el mismo principio. Entonces tenemos que nosotros tener eso bien claro porque pues nosotros somos electricistas profesionales, entonces tenemos que responder a estas preguntas. ¿De dónde sale la energía eléctrica? Pues tenemos que saber de dónde viene. Listo. Em, Vamos a seguir con el tema de las aplicaciones para seguir entendiendo este fenómeno del magnetismo. Entonces, ¿qué es un motor? Un motor es este mismo elemento, pero conectado a la inversa. Acá hacemos un movimiento y generamos energía eléctrica. Acá lo contrario. Conecto energía eléctrica acá en estos bornes y genero movimiento. Entonces, convierto la energía eléctrica en energía mecánica. Y en el generador es lo contrario. Genero energía eléctrica a través de la energía mecánica. Entonces este motor nos podría servir también como generador a la inversa. Si yo le acoplo acá algo, alguna rueda, alguna manivela, otro motor, acá se me va a inducir una tensión. Entonces este es el experimento típico que nosotros hacemos en algún laboratorio. Acoplarle acá otro motor y mirar cuánta tensión está generando. Entonces eso va a depender del bobinado, va a depender de la carcasa, va a depender de muchos factores, de la velocidad. Entonces esos son los experimentos típicos que nosotros hacemos. Entonces, como les decía, existen motores de corriente continua o de corriente alterna. ¿Qué hace que sea de continua y de corriente alterna? Acá en la parte eso se llaman delgas. Ahí tienen como una caparazón y esa, de acuerdo a como yo la configure, la puedo configurar en DC o en AC. Entonces acá tenemos la estructura del motor, la estructura interna. Tenemos acá el estator, el rotor, la carcasa, el ventilador, la cubierta frontal, el rodamiento. Entonces, como pueden ver, es una máquina sencilla, es fácil de comprenderla. Entonces, esta máquina es esta misma máquina, es esta misma, sino que esta es más rústica. Esto obviamente ya es de manera más industrial, más profesional, pero es el mismo principio. Acá en la carcasa, pues están en el estator están los imanes permanentes. Acá está el rotor y ahí es donde ocurre la parte del magnetismo. Otra aplicación es la levitación magnética. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este tren, está ubicado en China y es el tren más veloz que existe actualmente. Alcanza 600 kilómetros por hora. Este ya es otro tren que está en Europa, ya es un poquito más antiguo, pero cumplen ambos con el mismo principio de funcionamiento, que es el magnetismo. Entonces, ¿cómo funciona? Estas barras que ustedes ven acá, pues son unos imanes y el tren también pues tiene una configuración de imanes y los dos polos están opuestos. Entonces acá todo esto es polo sur y el tren también tiene el polo sur. Entonces al repelerse, él quiere moverse. Entonces ahí es cuando
ocurre un movimiento. Cuando quiere frenar, pues le cambian la polaridad, queda en polo norte y ahí es donde pues hace el frenado. Esto obviamente pues tiene un sistema computarizado pues muy gigante donde pues la corriente la miden de una manera muy exacta para que esos cambios de polaridad no vayan a ser abruptos, porque si lo cambian de una manera muy instantánea, pues ¿qué va a pasar? Va a quedar el tren de una vez parado y van a salir volando las personas que van ahí adentro. Entonces esto pues lo hacen con una configuración que tiene pues una parte de programación, una parte de una tecnología donde miden bien esa corriente. Pero pues el principio es ese, la utilización de imanes. Entonces esto tiene muchas ventajas. Una de ellas es que no hay fricción, entonces no hay desgaste de las piezas. La velocidad, la estabilidad, entonces tiene muchas ventajas. Y pues imagínese la velocidad que alcanza, 600 kilómetros por hora. Entonces es muy chévere esa tecnología. El magnetismo también lo podemos ver en el uso en la medicina, en aplicaciones de la medicina. Entonces acá tenemos una, un aparato que hace unas imágenes de resonancia magnética. Entonces para detectar tumores en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo se utiliza mucho para eso, ya sea para los tejidos blancos o blandos del cuerpo, más que todo para eso, porque pues para los huesos se utilizan en los rayos X. Entonces es muy importante saber cómo funciona esto. Entonces, en teoría, esto es un imán gigante. Esto funciona es con magnetismo. Entonces ahí ponen al paciente y le hacen el diagnóstico. Sale la imagen de resonancia magnética. En el almacenamiento de datos también podemos ver este fenómeno. Entonces acá tenemos un disco duro. Entonces acá queda grabada la información. Este disco va girando. Esto tiene una velocidad dependiendo pues de la capacidad y del modelo del disco. Y va quedando grabada la información ahí de forma magnética. Entonces acá podemos hacer una analogía, no más que una analogía, no, una comparación entre el disco duro que estamos viendo ahí y el disco de estado sólido, que es el que estamos utilizando actualmente. Entonces, este tiene muchos componentes mecánicos acá, ¿sí ven? Entonces este disco va girando y en ese giro pues va generando acá desgaste en este buje, en este rodamiento. Entonces la vida de este disco duro pues puede ser un poquito más limitada. Entonces como ven es más complejo, es más pesado, tiene más elementos acá que están propensos al daño. Esto, digamos, la distancia que hay entre el disco y esta tapa tiene que ser milimétrica, nanométrica. Si hay alguna falla ahí, pues ya se detiene el disco, se puede borrar la información. Entonces estos discos los podíamos encontrar en las CPU esas de torre que teníamos antiguamente y pues siempre nos traían problemas de calentamiento, tocaba ponerle pues un ventilador muy grande, eso consumía energía. Si de pronto por accidente se caía esa torre, hasta ahí llegaba el computador. Entonces en ese tema sí pues no fue como tan buena idea esa parte de hacer esos discos. Entonces, esos fueron reemplazados por estos de estado sólido, que son los que encontramos en la actualidad. Ya la mayoría de los computadores vienen con estos discos de estado sólido. Entonces, si usted por accidente se le cae el computador, pues esto va a sobrevivir porque no tiene partes mecánicas. También son más veloces porque pues acá la velocidad de transmisión es más rápida. em, y como pueden ver, el tamaño es menor. Entonces ocupan menos espacio. Estos son más costosos, pero ustedes saben que pues en el momento de la transición se nota harto el precio. Ahorita ya han bajado son más baratos y son muy buenos porque ya, como les digo, el rendimiento es excelente.
Entonces acá tenemos, por ejemplo, estas pastillas. Entonces ahí esas pastillas están llenas de millones de transistores. ¿De qué tipo de transistores? De todo tipo. Entre ellos los transistores de efecto de campo, los MOSFET. Entonces esos transistores vienen incluidos los condensadores, que fue lo que vimos la clase pasada. Entonces esos vienen con unos condensadores y con unos inductores, una configuración ahí, y generan este mismo efecto, pero pues ya en escalas muchísimo más pequeñas. Estamos hablando acá ya de nanotecnología, porque esto pues lo hacen los Profe, laboratorios donde implementan eso al vacío. profe, ¿Sí? ¿Alguna duda? profe, y eso que ahorita ya hay unos más avanzados que los de estado sólido, que son los PCL, los discos duros PCL. ¿Esos cuáles son, Esos son más Jason? como la mitad del disco duro sólido y son como una USB. O sea, se ve como la tarjeta lógica del estado sólido, pero como haga de cuenta como la mitad, Ok, partida así como por el centro y son mucho más veloces. Esas, digamos que como la siguiente generación del estado sólido. listo, Jason, gracias. Sí, como ustedes pueden ver, hay unos más pequeños que son los que le metemos al celular para aumentar la capacidad. ¿Usted se refiere a esos mismos? Qué pena, profe, no lo escuché, señor. Es que hay unos que son más pequeños, que son los que le ponemos a las cámaras de fotográficas, a los celulares, para aumentar la Ah, capacidad de no, esos almacenamiento. también son para los PC, para los computadores también, son para los computadores. Pero son del orden de este almacenamiento de 400 gigas para arriba, que Sí, llegan eso hasta ya, un tera. eso de hecho, esos ya salen es de tera para arriba. Ok, listo. Listo, gracias, Jason. Entonces sí, es la misma tecnología, pero pues cada vez esto lo están haciendo más pequeño. Entonces estos discos ya pues están prácticamente que obsoletos. Todavía están por ahí a la venta, son baratos y tienen harta capacidad porque vienen de un tera, pero pues ya no vale la pena por el tema de la velocidad. Listo, acá ya entrando en materia, entonces vamos a analizar ya un poquito desde el punto de vista físico y matemático y de la teoría de circuitos, el inductor. Entonces, como pueden ver, es un aparato muy sencillo, simplemente es una espira. Cuando dice espira es un alambre enrollado en núcleo. Entonces ya vamos a ver las diferencias de núcleos y vamos a mirar a ver cómo son las configuraciones. Entonces, el inductor de núcleo de aire. Este tipo es fácil de identificar porque es hueco por dentro y tiene una gran similitud a un resorte. Haga de cuenta un resorte de cobre. Para crear una bobina con núcleo de aire, se toma el alambre conductor y se enrolla sobre un objeto hueco y cuando se termina se separa para lograr la bobina de aire. O sea, estos de acá. Esto es una bobina de aire. Entonces, acá podemos ver algunos detalles. Acá, cuando nosotros hacemos pasar la corriente por acá, pues pasa y se genera un campo magnético. Eso ya lo tenemos que tener claro. Ese campo magnético va a fluir mejor en elementos ferrosos, como la ferrita o el hierro, que es lo que más se utiliza. Entonces acá en el aire no va a ser tan buena la conducción de esas líneas de campo. Otra cosa que podemos ver acá que a veces uno se confunde por el color del aislamiento, uno piensa que es un cable de cobre pelado, o sea que esto está desnudo. Y no, tiene un barniz y esto tiene un aislamiento, o sea, este cable no se está tocando en ningún momento. Esto está aislado. Esto que ustedes ven ahí es un barniz. Entonces no ir a confundirlo con el cable pelado, ese que venden para hacer las puestas a tierra, que ese sí es un cable desnudo. No, este sí viene con un barniz. Listo, vamos a seguir analizando la parte del núcleo. Entonces acá vemos el núcleo sólido. En el núcleo sólido tenemos diferentes materiales, como les decía, el de ferrita y el de hierro.
Entonces acá nos dice, este tipo se caracteriza porque el alambre de cobre se enrolla alrededor de un material que mejora la capacidad magnética de la bobina, como por ejemplo el hierro o la ferrita, dependiendo del núcleo que se utilice. Se pueden alterar las características magnéticas del inductor. Entonces estos inductores muchas veces también los utilizamos para la parte de las comunicaciones, la parte de los filtros. Entonces van a tener diferentes comportamientos de acuerdo al material. Entonces van a responder diferente a la frecuencia, lo que hablábamos de la transmisión de información. La vez pasada que habíamos hablado del cable coaxial y de la fibra de vidrio, la fibra óptica. Entonces ambos tienen diferentes comportamientos de acuerdo a la frecuencia. Entonces en este caso sucede lo mismo. Entonces por eso es importante también nosotros como electricistas tener muy en cuenta la parte de los materiales. Echarle una repasadita a los materiales. Eso lo vimos en la primera sesión, que analizamos los conductores, los semiconductores, los aislantes. El tema de los materiales es muy importante. También, digamos, tenemos que conocer cómo está compuesta la Tierra, para aquellas personas que les guste esa parte de las descargas atmosféricas. Entonces, el tema de los materiales, básico para nosotros como electricistas. Entonces, acá nos hace ya referencia del núcleo ferrita, un poquito más detallado. Entonces nos dice que este tipo es ideal utilizarlo en aplicaciones de radiofrecuencia. Entonces ya vamos a ver el espectro electromagnético y vamos a mirar cómo es esto. Fuentes de alimentación conmutadas, bobinas de equipos electrónicos, etcétera, ya que se caracteriza porque tienen una alta capacidad magnética y porque responde bien en frecuencias altas. Pierde menos magnetismo. Entonces acá tenemos la ferrita. Entonces siempre en este tema del diseño por ejemplo, de motores, de transformadores, es muy importante conocer el núcleo de ya sea el transformador, el generador, el motor, porque es por donde va a conducir el campo magnético, las líneas de campo. Entonces podemos hacer una analogía con la corriente eléctrica y la resistencia del cable. Entonces hagan de cuenta que el núcleo va a ser el cable y la corriente pues ya no van a ser los electrones, sino va a ser van a ser las líneas de campo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ah, listo, sí señor. Listo, gracias. Entonces, sí, nos quedan 10 minutos, voy a terminar acá esta parte y ya terminamos a las 9 y ahí retomamos otra vez. Ya voy a terminar acá con esto. Acá, por ejemplo, vemos una bobina con un alambre muy delgado y el núcleo pues muy ancho. Esta bobina se utiliza para el arranque del carro o para el arranque de la moto. Entonces ahí ocurre una transformación de la corriente donde ponemos poquita tensión, que son 12 voltios de la pila, de la batería, y eso se convierte en una corriente muy grande. Eso es gracias a esto. Con esa corriente muy grande es que se genera la chispa ya y enciende el motor de combustión interna. El núcleo de hierro, normalmente estos núcleos se utilizan con otras aleaciones de metales, por lo que dependiendo de los materiales utilizados se pueden obtener diferentes propiedades magnéticas. El uso de este tipo está dado en aplicaciones con bajas frecuencias. Acá nos hablan otra vez de las frecuencias, ¿sí? Entonces, dependiendo de la aplicación, cambiamos el núcleo. Y alta potencia como en transformadores de distribución o de potencia, lo que le hablamos de los transformadores. Entonces acá tenemos el de, mm, el de hierro. Entonces lo podemos utilizar en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, acá, ya que tenemos esta configuración, podríamos imaginarnos que esto es un transformador de los que utilizamos en el barrio. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que esta es la parte de alta y esta es la parte de baja. La parte de alta, usualmente acá en Bogotá usamos una tensión de media tensión de 11.400 voltios. Y esa tensión se transforma ¿a cuánto? A 120 voltios, que es lo que nosotros utilizamos en la casa. Si ustedes van y miden, que ya saben cómo medir, van y miden la tensión en su toma,
tenemos 120 voltios. Entonces viene esa tensión, genera acá el campo magnético, vea, acá se generan las líneas de campo y alcanza a tocar vea, lo alcanza a tocar. En el momento que lo toca, acá se induce una tensión, se induce una tensión. Como esto tiene una configuración para que me dé 120 voltios, gracias a este campo magnético, es gracias a eso que se genera la tensión. No vamos a entrar muy en detalle de los transformadores, no nos da el tiempo, tampoco es el objetivo del curso, por, por cultura general siempre, por tratar de tenerlo, aprovechar al máximo el curso en todos los conceptos, hay que conocer más o menos cómo funcionan este tipo de elementos. Entonces tenemos el helicoidal, entonces nos dice que también se les conoce como selenoides y prácticamente son los más comunes. Normalmente se utilizan en aplicaciones electromagnéticas como relevadores y electroimanes. Relevadores son todo lo que nosotros utilizamos en la parte de la automatización. Los conocemos como actuadores también, que son pues los contactores, los relevos, son los que hacen el cambio de estado. Tenemos los de forma cilíndrica, entonces como su nombre lo indica, se enrollan en forma de cilindro y su aplicación más común es en la de transformadores de potencia o distribución. Entonces en algunas partes de Colombia o en otros países utilizan esta configuración de los transformadores que son un cilindro. No sé si hayan visto en las películas de Estados Unidos, de Hollywood, que siempre uno ve en las calles es este tipo de transformadores así cilíndricos. Acá en Colombia, en Bogotá casi no se ven. Acá en Bogotá vemos es los rectangulares que vienen con unos alerones para disipar el calor. El toroidal se caracteriza por tener forma de toroide o anillo o dona o roscón y esta forma permite reducir las pérdidas de flujo magnético y la radiación electromagnética, por lo que se utiliza en aplicaciones donde la precisión es importante, ya que en palabras sencillas reduce el ruido. Entonces esto también nos sirve como acoples en el tema de la transmisión de información para reducir precisamente pues el ruido que se genera. Entonces como pueden ver hay muchas configuraciones. Este le llaman tipo pancake. Entonces la forma de este tipo de bobinas es plana y ancha, muy parecida a un pancake. Este tipo se utiliza donde el espacio reducido es de vital importancia. Entonces ustedes como diseñadores eléctricos pueden diseñar su bobina de acuerdo a las necesidades. Está el de tipo resistencia, se llama así porque su aspecto físico es muy similar al de una resistencia. Estas son utilizadas en sistemas de baja potencia, de baja corriente y baja potencia. Tenemos el SMD, es una bobina diseñada para colocarse directamente en las placas de circuitos impresos. Normalmente se utilizan en aplicaciones portátiles donde tener dispositivos pequeños es importante. Entonces, bueno, lo importante es que todos cumplen el mismo principio. Acá vamos a explicar rápidamente esta parte. Al igual que el capacitor, el inductor almacena energía y ese almacenamiento de energía depende de la geometría y del material con que está construido. Entonces acá, por ejemplo, esta A es el área transversal de esta sección circular. Esta L es la longitud del inductor. Esta N es el número de vueltas. ¿Cuántas vueltas yo le voy a dar al inductor? Entonces, entre más vueltas, vea, como está el cuadrado, me va a hacer, voy a tener más inductancia. Acá, por ejemplo, me dice la longitud. Entre más longitud, como es inversamente proporcional, voy a tener menos inductancia. Entre más grande este número, menos va a ser la inductancia. Entonces, se recomienda que esto no sea tan largo. Que tenga muchas vueltas, vea. Entre más vueltas, mejor porque vea, esto está elevado al cuadrado. Entonces, entre más vueltas yo le dé, la elevo al cuadrado, entonces va a ser muchísimo más grande la inductancia. Y depende también del área.
Entonces, entre más grande sea esta área, más voy a almacenar campo eléctrico, campo magnético. Esta mu se refiere al material con que está hecho el núcleo. Entonces, entre más grande sea esa mu, mejor va a ser la conducción. Entonces, dependiendo de la aplicación. Entonces, esta mu lo que quiere decir es permeabilidad. Cuando hablábamos de los capacitores, hablábamos de permitividad. La permitividad del vacío, la permitividad del, del dieléctrico, es la capacidad que tiene para dejar pasar las líneas de campo eléctrico. En este caso son las líneas de campo magnético. Entonces lo que les decía, es un facilitador para que las líneas pasen de una manera más eficiente a través del inductor. Es eso. Entonces esta parte es súper importante entenderlo. Tenemos que también tener en cuenta la parte del orden de magnitud. Lo vamos a manejar en micro y en mili. Micro y mili es usualmente lo que manejamos para este tipo de elemento. Acá tenemos la parte del espectro electromagnético. Entonces las ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X, todo esto pues lo puedo yo manipular de acuerdo al núcleo del inductor para lo que yo necesite. Acá tenemos ya la especificación de esto mismo, los órdenes de magnitud, la frecuencia va también a depender de la frecuencia. Listo, entonces este ejemplo lo vamos a mirar ahorita con calma. Vamos a revisar nuevamente ahí el Tinkercad, vamos a hacer el montaje y vamos a mirar ya en la parte práctica cómo es que funciona el inductor. Entonces son las 9, nos vemos a las 9:10. Entonces ya ahorita les mando el enlace para que nos conectemos.